Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre números racionales y específicamente vamos a ver la resolución de las actividades 9, 10, 11 y 12. Antes que nada, recordemos que los números racionales representan el cociente de dos números enteros. Es decir, que cuando hablamos de números racionales, hablamos de una división. Dentro de los números racionales vamos a encontrar las fracciones y las expresiones decimales o números decimales. Vamos a comenzar por la actividad 9, que nos pide que escribamos qué fracción hay en cada uno de estos gráficos que tenemos en la hoja. Empezamos por el primer gráfico, que está a la izquierda. Vemos que es un círculo que está dividido en tres partes iguales. Cada una de estas partes se va a llamar tercio. Y tenemos pintadas dos partes. Entonces esta fracción representa 2 tercios. Si nos trasladamos a la derecha, vamos a encontrar que el círculo se divide en 7 partes iguales, de las cuales están seleccionadas 2. Por lo tanto, nuestra fracción será 2 séptimos. Y así sucesivamente con el resto de los dibujos. Después, el punto 3 nos pide realizar el gráfico de las fracciones. Comenzamos por 6 quintos. Como todos sabemos, las fracciones tienen un número de arriba que se llama numerador, la línea fraccionaria y el número de abajo que se llama denominador. Cuando graficamos fracciones, tenemos que saber que toda fracción está dividida de acuerdo a lo que determina el denominador. Como en este caso, la fracción de 6 quintos no nos alcanza con un solo entero dividido en 5 partes, sino que también tenemos que tomar una quinta parte de un segundo entero. En este caso, vemos que recurrimos a más de un entero porque el numerador es mayor al denominador. Después, si vemos la fracción de la derecha, 2 décimos, vemos que el entero está dividido en 10 partes iguales, de las cuales seleccionamos 2. Bajamos y vemos que el gráfico de 7 tercios está representado por un entero de 3 tercios, un segundo entero de 3 tercios y de un tercer entero seleccionamos la tercera parte nada más. En 12 cuartos lo que vemos que está todo seleccionado. Entonces, esta fracción 12 cuartos es en realidad equivalente a el número 3, porque tenemos 3 enteros completos. Este punto nos pide simplemente que digamos qué fracción representa cada una de las lecturas que tenemos a la izquierda. Es muy simple, 12 25avos, 6 novenos, 16 medios y 8 tercios. Pasamos a la actividad 10. En la actividad 10 hablamos de fracciones equivalentes. Yo les pedí en la consigna que busquen 3 fracciones equivalentes a 2 tercios por amplificación, pero les di una mayor cantidad de fracciones equivalentes para que ustedes vean todas las que podemos encontrar. En el caso de la amplificación, significa que las fracciones equivalentes que yo obtenga van a surgir de multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Todas las fracciones equivalentes son iguales, representan la misma parte de un entero. Si yo multiplico por 2, voy a obtener 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 sextos. Si multiplico por 3, 2 por 3, 6, 3 por 6, 9, 6 novenos. Y así sucesivamente con todos los números. Cuando buscamos fracciones equivalentes por simplificación, lo que hacemos es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En el caso de 15 treintavos surgió de dividir 30 dividido 2 y 60 dividido 2. Y así con el resto de las fracciones.
Para entender el concepto de fracciones equivalentes, les representé dos gráficos. Fíjense que en la primera imagen la fracción es 3/6 y en la segunda imagen la fracción es 1/2. Pero si ustedes observan, en los dos casos es la misma porción del entero la que está representada. Por lo tanto, hablar de 3/6 y hablar de 1/2 es absolutamente lo mismo. Por eso decimos que ambas fracciones son equivalentes. En el punto 3 de la actividad 10 había que determinar si era verdadero o falso las afirmaciones. Punto A, 7/3 y 4/6 son fracciones equivalentes. Es verdadero porque si ustedes buscan simplificar 14/6 se van a encontrar con 7/3. Punto B. Las fracciones equivalentes permiten comparar fracciones de distintos denominador. Es verdadero porque si las fracciones tienen distinto denominador, le buscamos fracciones equivalentes para que tengan el mismo denominador y a partir de ahí podemos hacer la comparación. En el punto C nos decía, amplificar es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Eso es falso porque para amplificar tenemos que multiplicar. Y en el punto D nos dice 16/25 y 3/6 son fracciones equivalentes. Esto es falso porque no hay manera de que yo dividiendo 25 por algún número llegue al número 6. Después lo que veíamos es comparar fracciones. ¿Cómo las comparo? Determinando si son mayores, menores o iguales. A simple vista no me puedo dar cuenta. La única forma es que los denominadores me queden iguales. Cuando los denominadores están iguales, me voy a fijar que la mayor es la que tiene mayor numerador. Para poder lograr que los denominadores queden iguales, tengo que buscar fracciones equivalentes. Por ejemplo, 15/4 la voy a multiplicar por 3 y 7/3 por 4 para que me quede el 12 como denominador en las dos fracciones. Entonces surge que si yo multiplico 15 por 3 y 4 por 3, voy a obtener 45/12. Y si multiplicamos 7 por 4 y 3 por 4, voy a obtener 28/12. A simple vista puedo observar que 45/12, que equivale a 15/4, es mayor que 28/12, que equivale a 7/3. Lo mismo hacemos entre 2/7 y 3/4. Llevamos las dos fracciones a que el denominador quede en 28 para los dos casos. Entonces vamos a multiplicar 2/7 por 4. 2 por 4 y 7 por 4. Nos va a quedar 8/28. Y en el caso de 3/4 lo vamos a multiplicar por 7 para que nos quede el denominador con 28. 3 por 7 es 21, 4 por 7 es 28. Entonces la fracción equivalente a 3/4 es 21/28. Ahí vemos que es mayor, entonces 21/28 equivalente a 3/4 que 8/28 equivalente a 2/7. En este caso, simplemente lo que podemos hacer es multiplicar 8 por 3 y obtenemos 8 por 3 24 y 4 por 3 12. La fracción 12/24 la podemos multiplicar por 1, que es la misma fracción. Y ahí vamos a obtener los denominadores iguales y vamos a darnos cuenta que las fracciones son iguales. Ahora pasamos a la actividad 11. En la actividad 11 hablamos de fracciones y expresiones decimales. Las fracciones, cuando las dividimos, nos van a llevar a obtener una expresión decimal. En el caso de la primera que tenemos, que es 2/3, si dividimos 2 dividido 3, vamos a obtener la fracción 0,6666, que se repite indefinidamente y por lo tanto es una expresión decimal periódica pura. Si vemos la fracción de abajo, 7/15,
y dividimos 7 dividido 15, vamos a obtener la expresión decimal 0,4666, que es una expresión decimal periódica mixta. Y si vemos debajo de 7 quinceavos, tenemos 4 décimos, que si dividimos 4 dividido 10, obtenemos 0,4, que es una expresión decimal exacta. Vamos a profundizar un poquito en esto a través de cálculos auxiliares. Entonces, en mis cálculos auxiliares yo tengo la primera división, tengo 2 dividido 3. Como 2 es menor a 3, tengo que colocar un 0. Y luego, para poder seguir dividiendo, colocamos la coma y agregamos un 0 que lo distinguí en color rojo. Ahora vamos a buscar un número que podamos dividir y que no se pase. Entonces el número indicado es el 6. Hacemos 6 por 3, 18. 20 menos 18 nos da 2. Volvemos a agregar un 0. Volvemos a dividir por 6. Nos vuelve a dar 2, porque hacemos 20 menos 18, 2. Y esto se va a repetir indefinidamente. Por eso, esta expresión decimal que se obtiene se llama expresión decimal periódica pura. Si nos trasladamos a la división que está a la derecha de esta, que surge de la fracción 7 quinceavos, vamos a ver que 7 es menor que 15, por lo tanto tenemos que colocar un 0, colocar la coma y agregar el 0 que está en color rojo para poder hacer esta división con números decimales. Yo al costado hice una pequeña tablita con el número 15, multiplicaciones del número 15, para ver qué es lo que me puede servir para hacer esta división. Entonces tengo que encontrar un número que me multiplique al 15 y que no se pase de 60. Me voy a fijar y veo que es 15 por 4. Entonces voy a utilizar el 4. 15 por 4 es 60. 70 menos 60 es 10. Agregamos el 0. Nos da 100. Entonces me tengo que fijar un número que no se pase de 100. Y voy a elegir 15 por 6, que da 90. Lo vuelvo a poner, lo pongo, me vuelve a dar 90 y ustedes ven que se va a repetir el número 6 indefinidamente. En este caso, tengo una parte que no se repite después de la coma, que es el 4, y después el 6 ya se comienza a repetir. Como tiene una parte que se repite y otra que no, esta expresión decimal se llama periódica mixta. Finalmente, nos quedan las expresiones decimales exactas, que son las dos de abajo. 4 dividido 10, no podemos porque el 4 es menor que el 10, por lo tanto colocamos un 0 y la coma. Una vez que colocamos la coma, agregamos el 0 en color rojo. Y ahora multiplicamos 4 por 10, 40, 40 menos 40, 0. Esta expresión decimal es exacta porque logramos llegar al 0. Lo mismo pasa en la división que tenemos al lado de esta, a la derecha, que es 13 décimos. 13 décimos, ponemos el 1, 13 menos 10 es 3, y como ya el 3 no nos alcanza, para dividirlo por 10, colocamos una coma y agregamos un 0, que es el que puse en color rojo. Vemos que si hacemos 3 por 10 es 30, 30 menos 30, 0. Otra vez llegué al 0, por eso esta expresión decimal es exacta. Bueno, después otra de las actividades que les pedí es comparar las siguientes expresiones decimales y ordenarlas de menor a mayor. El consejo que les di en la teoría es que ustedes pongan los mismos lugares, la misma cantidad de lugares detrás de la coma. Por ejemplo, el 8,3 yo lo puedo completar con ceros para que me quede igual que el 8,102. Entonces, si todos los números tienen la misma cantidad de lugares después de la coma, es más fácil compararlos y darme cuenta cuál es menor y cuál es mayor. En el caso del 8,24 le agrego un 0 y me va a quedar 8,240.
Cuando veo los números así, es más fácil darme cuenta que el 8,090 es el menor, que es lo mismo que decir 8,09. Y en función a eso los voy ordenando de menor a mayor. La última de las actividades de las consignas de la actividad 11 es ubicar los siguientes números decimales en la recta numérica. Para ubicar números decimales o expresiones decimales en la recta numérica, cada una de las unidades tiene que estar dividida en 10 partes iguales. Es decir, que del 0 al 1 voy a tener 10 partes iguales, del 1 al 2 voy a tener 10 partes iguales, del 2 al 3 también, y en toda la recta numérica se va a repetir lo mismo. Cada una de esas partes las llamamos décimos. Entonces, el 0,6 se va a ubicar entre el 0 y el 1, contando 6 lugares. El 1,7 se va a ubicar entre el 1 y el 2, en el lugar número 7. El 2,3 se va a ubicar entre el 2 y el 3, y así sucesivamente el resto de los números decimales. En la actividad 12 lo que hicimos fue clasificar fracciones. Y habíamos mencionado que las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador es mayor al denominador. Las fracciones propias son las que tienen un numerador menor al denominador. Y las fracciones aparentes son las que me están representando en realidad algún número entero. Entonces vamos a explicarlas mejor con los gráficos de la página siguiente. Acá la fracción 8/5 es impropia. Vemos que el numerador es mayor al denominador y que para poderle representar gráficamente vamos a usar más de un entero. Esto se da en todas las fracciones impropias. Por el contrario, en las fracciones propias, con un solo entero nos va a ser suficiente para poderlas representar, como es el caso de los 3 séptimos. Tomamos simplemente 3 de los 7 séptimos de la fracción y ya pueden estar bien representadas. Las fracciones aparentes, en realidad lo que hacemos, como 12 cuartos, como 8 medios y como 6 sextos, lo que estamos haciendo ahí es tomar los enteros completos. Si ustedes ven 12 cuartos, tenemos 4 cuartos, que es un entero, más otro más otros 4 cuartos más, que son 2 enteros, y un tercer 4 cuartos, que son 3 enteros. En definitiva, 12 cuartos es lo mismo que decir 3. Lo mismo pasa con 6 sextos, es lo mismo que decir 1, porque es un entero completo. Y en el caso de 8 medios es lo mismo que hablar del número 4. Bueno, otra de las cosas que les pedí es calcular la fracción de una cantidad. Y acá lo que les mencioné es que podemos reemplazar la palabra de por el signo de multiplicar, o bien teníamos la alternativa de hacer 420 dividido 7, dividir el 420 en 7 partes iguales y después multiplicarlo por las partes que se eligen de la fracción. Y ahí nos va a quedar que 180 son 3 séptimos de 420, por ejemplo, y que 300 es un cuarto en 1200. Bueno, en el caso del punto C, vemos que si dividimos 2400 dividido 8, vamos a obtener, y después lo multiplicamos por 2, vamos a obtener 600. O sea que cada uno de esos octavos me vale 300. Y al multiplicarlo por 2, bueno, obtengo 600. Y en el último caso, nosotros hacemos 540 dividido 9 y vamos a obtener 60, que es el valor de cada noveno. Si multiplicamos por 4, vamos a obtener 240, que es el valor de 4 novenos. Bueno, acá tenemos que representar en la recta numérica fracciones.
recién habíamos representado números decimales. Ahora lo que vamos a hacer es dividir los números que están en la recta numérica de acuerdo a lo que nos pide el denominador. Yo acá les presento 3 rectas numéricas diferentes. Esto se podría hacer en la misma recta, pero para que quede más claro lo vamos a hacer en 3 rectas distintas. En la primera recta hemos dividido los enteros en 6 partes para poder representar los sextos. Entonces, en el caso del punto que está en color naranja, ese punto representa 4 sextos. Y el punto que tenemos en color azul nos está representando 10 sextos. Si ustedes se fijan, los enteros están divididos en 6 partes iguales. Una vez que los dividimos en 6 partes iguales, simplemente tenemos que contar los numeradores para poderlos ubicar en la recta. Luego, en la segunda recta dibujada, vemos que los mismos enteros los hemos dividido al medio. Entonces, para representar un medio, tomamos la mitad de 1. Y así vamos a obtener el punto que está de color rojo. Finalmente, en la tercera recta numérica, representamos 7 tercios. Y vemos que cada uno de los enteros está dividido en 3 partes iguales. Entonces dividimos los enteros en 3 partes iguales y contamos, según lo que nos pide el numerador, 7 lugares. Bueno, lo último que nos quedan son los problemas. Tenemos el primer problema que nos dice que Maxi tiene 48 figuritas pegadas en su álbum que representan un cuarto del total. Nos pregunta, ¿cuántas figuritas se pueden pegar en el álbum? ¿Cuántas le faltan para completarlo? Entonces, sabemos que esas 48 figuritas es lo mismo que un cuarto. Entonces, todo el álbum van a ser 4 cuartos. Entonces podemos multiplicar 48 por 4 y vamos a obtener 192, que son todas las figuritas que se pueden pegar en el álbum. Para saber las que faltan pegar tenemos 2 caminos. Restamos de todas las que ya están pegadas y obtenemos 144, o podemos multiplicar 48 por 3, porque lo que le falta pegar en el álbum a Maxi son 3 cuartos. Y en este último problema vemos que nos dice, Lore gastó 2 tercios de sus ahorros en las vacaciones de verano. Si le quedan 500 pesos, ¿cuánto gastó en sus vacaciones? ¿Cuánto dinero había ahorrado en total? Bueno, en este problema lo graficamos poniendo el valor que conocemos, que es lo que ella le quedó, que son 500 pesos. 500 pesos es lo mismo que un tercio. Por lo tanto, lo que ella gastó son 2 tercios, que es 500 por 2. Y lo que había ahorrado en total es todo, son los 3 tercios, o sea, 500 por 3. Por lo tanto, lo que gastó en sus vacaciones es 1000 pesos y lo que había ahorrado en total serían 1500 pesos. Eso es todo por ahora.